¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Las nuevas tecnologías, ¿a dónde nos van llevando? Hay Bueno, pues ya nos conocemos de dos clases anteriores y me toca hoy volver a compartir con ustedes. El módulo que me invitaron a compartir en esta sesión tiene que ver con los dilemas del marketing, es el título, y la comunicación política, ¿no? Entonces, algunos ya tomamos una clase pasada en el Diplomado de Comunicación en el que abordábamos este tema y para mí estaba muy enfocado en relación con el modelo de comunicación política vigente en México, pero como este diplomado hizo digamos, un giro y va más al uso de nuevas tecnologías de la comunicación, vamos a darle también un giro un poco al contenido hacia esos rumbos para que no sea tan repetitivo o que no sea la misma clase que tuvimos, aunque el tema pues básicamente termina siendo el mismo, ¿no? Pero nos vamos a enfocar mucho más en cuáles son las consecuencias que esto tiene para la vida democrática, ¿no? Y me gustaría que iniciáramos la sesión de hoy con una pregunta, básicamente, con una pregunta que es para ustedes, y es, ¿cómo las tecnologías, y me gustaría que la vayamos desenrollando esta pregunta o pensando y reflexionando y compartiendo a lo largo de la clase o en algún momento que compartamos desde nuestro lugar o que podamos reflexionar, porque creo que de eso se trata al final de cuentas esto. ¿Qué consecuencias tiene el fondo de lo que se pregunta aquí? Y la pregunta con la que yo pensaba cuando preparaba esta clase es, ¿cómo las tecnologías digitales de la comunicación, ¿sí?, pueden impactar o afectar o no solamente las campañas electorales, sino a la política y a la democracia? Es decir, si bien aquí estamos muy enfocados en el campo político electoral, finalmente es un campo que es, en términos como muy operativos, lo podemos decir, es el campo de entrada a algo más amplio, que es el campo de la política, de la democracia, cómo se ejerce, se lleva, se gestiona, etcétera, etcétera, el gobierno. Entonces, la pregunta que nos haríamos de entrada es, ¿cómo pensamos nosotros? Y ya supongo que lo hemos pensado, o no, quizá, porque me parece que está tan naturalizado el uso de tecnologías de la comunicación digital, que no nos hemos detenido a pensar, no todos, por supuesto, cómo las tecnologías digitales de la comunicación pueden impactar o afectar no solo a las campañas electorales, sino a la política y a la democracia en general. Entonces, de entrada, me parece que podríamos hacer una especie de reflexión inicial, lanzar esta pregunta sobre qué ideas tienen ustedes al respecto y a ver a qué puerta nos llevan. Entonces, yo empezaría por preguntarles o por decir quién se atreve a compartir o tiene alguna idea. Seguramente en este diplomado ya han visto temas similares, hemos avanzado, se ha reflexionado sobre cómo la tecnología ha estado impactando nuestras vidas, ¿no? Y concretamente nuestra vida política. Entonces, pues me gustaría escucharles un poquito, ¿no? Y digo, vamos a conversar siempre. Creo que ya hemos tomado clase juntos y se me olvidó decir esto de entrada, que pueden usar la voz cuando deseen hacerlo para expresar alguna cosa a favor, en contra, crítica, señalamiento, lo que tengan necesario hacer, por favor. ¿Sí? Lo repito una vez más, entré como muy de lleno, pero di por sentado que ya nos conocemos, entonces ya saben la dinámica, o sea, por favor, siéntanse completamente libres de participar en el momento que así lo deseen, ¿vale? Pueden levantar si quieren su manita o abrir su micrófono, como gusten, está bien para mí. Si por alguna razón, yo estoy viendo aquí algunas cámaras apagadas, no pueden estar presentes, les voy a pedir que me lo hagan saber a través del chat, ¿vale? Porque me he dado cuenta que algunas personas se conectan, pero en realidad nunca entran a clase, nada más entran a que les pasen lista. Y entonces, ustedes saben, o sea, a mí me da un poco igual porque quien aprovecha o no aprovecha la clase, pues es quien está asistiendo. El papel se lo van a dar. La vida es la que se encarga siempre de calificar, yo creo, o de calificarnos. Entonces, pero a quienes están presentes les agradezco mucho en principio y por favor, para que empecemos a dialogar, pues yo les preguntaría esto: ¿cómo creen ustedes que las tecnologías digitales de la comunicación impactan no solo en las campañas electorales, sino también en la política y en la democracia, ¿no? ¿Quién dijo yo? Recuerden que voy a partir de la misma premisa que siempre. Todo se vale, o sea, todo lo que creemos es como nosotros estamos viendo, interpretando el mundo, el conocimiento que tenemos está perfecto.
porque hasta este lugar estamos en este momento, hasta es muy budista esto, ¿no? De que estamos donde estamos porque hasta ahí ha llegado nuestro recorrido académico, etcétera, etcétera. Entonces, se vale compartir lo que tenemos porque es lo que tenemos y entonces está muy bien. ¿Quién dice yo? ¿Alguna idea por ahí que le surja con base en esta pregunta inicial? Sin pena, ¿eh? Por favor. Vamos, Alejandra, que tú, yo sé que tienes un camino recorrido en este campo. Ay, bueno, pues yo creo que definitivamente las tecnologías digitales ya han revolucionado todo lo que hacemos día a día. Creo que ya la democracia tiene un antes y un después de las tecnologías digitales. Incluso en otras clases nos han hablado acerca del impacto que ha tenido para promover movimientos sociales el uso de las tecnologías digitales. Entonces, me viene a la mente un podcast que hay en Spotify que se llama Caso 63, creo, se llama. Muy bueno, si no lo han escuchado, yo se los recomiendo. Siento que estamos como viviendo ese momento del caso 63 en este hoy, 31 de enero de 2023. Entonces, a mí me gusta mucho todo lo de las tecnologías digitales, pero creo que sí tenemos que ocuparnos de ir como haciendo investigaciones para tomar las riendas de lo que está pasando, porque de lo contrario sí son tan buenas como malas. Exacto, muy bien. Bueno, sí, escuchen el caso, el podcast. Bueno, no es un podcast, es como una especie de radionovela o algo así. O sea, si ustedes antes, yo nunca había escuchado una radionovela, ¿no? Siempre escuchaba, no sé, a mi mamá hablar de las radionovelas y esto. Pero bueno, es bien interesante cómo Spotify nos trae otra vez el medio sonoro a nuestras vidas y lo incorporamos en formato de podcast y es bien interesante cómo nos ha revolucionado también Spotify en esto de la vida, es como de algún modo viene a suplantar a la radio convencional y hace productos de muchísima calidad. Y este caso que nos dice Alejandra del caso 63 pues es una narración de ciencia ficción muy, muy, muy bien hecha y muy actual, ¿no? O sea, y que tiene que ver con no solo la tecnología, sino pues nuestra realización en sociedad. Entonces está, de verdad sí se recomienda, aunque sea por entretenimiento nada más, vale la pena escucharlo mientras van por ahí, estoy seguro que se van a quedar súper enganchados, o sea, uno quiere escuchar todas las temporadas de un jalón. No, y ya salió la última temporada, esa no la he escuchado, Pero yo tampoco porque sí, me da nervio ya, o sea, escuchar la tercera, pero bueno. Fíjate que, bien, muchas gracias, Alex. Sí, exactamente, las tecnologías finalmente, por lo menos en este momento de la historia humana, no es que sean ni buenas ni malas, todavía son una herramienta, ¿no? O sea, no sabemos en qué esto va a desembocar en los siguientes 5, 10, 15 o 20 años porque avanza muy, muy rápido, ¿no? Eh, o sea, creo que las tecnologías digitales van avanzando más rápido que nuestra capacidad para procesarlas, entenderlas y reconocer los impactos que tienen en nuestra sociedad. O sea, yo a veces digo, me da miedo, o sea, realmente no sabemos que nos conoce tanto la inteligencia artificial que al final no sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener esto todavía para la vida humana, ¿no? O sea, siento que no estamos realmente dimensionando ni como individuos ni como sociedad, hasta dónde esto puede llegar a tener un impacto muy potente, ¿no? Hace poco leía un libro bien interesante de un sociólogo alemán que se llama ¿Por qué mataremos si nos matarán en el futuro?, ¿no? Y es un investigador que se ha dedicado a estudiar el uso de la violencia, transformaciones sociales pues, en nuestra civilización, desde épocas muy antiguas hasta procesos mucho más recientes, ¿no? Y entonces nos plantea escenarios que son muy desafiantes desde un punto de vista sociológico y académico. O sea, no se trata de una narrativa ficcional ni mucho menos, sino que es alguien que ha estudiado procesos históricos desde una perspectiva sociológica bien interesante y la verdad que nos plantea un futuro un poco sombrío si no tenemos las herramientas para poder encauzar, pues, todos estos procesos ambientales, tecnológicos, políticos que estamos viviendo en estos días. Bien, ¿alguien más que quisiera compartir su punto de vista respecto a cuál es el impacto que creen que puede tener o que podría tener, o que ya tiene? Armando, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, maestro. Buen día, compañeras, compañeros. Creo que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados.
y desde luego ha tenido un impacto en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En concreto, en la democracia, en la participación ciudadana, vemos reflejado este impacto. No pudiera decir que sea favorable o desfavorable, porque hemos visto cómo las redes sociales pueden perjudicar la imagen de una persona en poco tiempo, en 1, 2, 3 días, o cómo pueden ayudar a que pueda surgir una nueva figura ciudadana, por alguna situación, por algún acontecimiento que haya realizado, por alguna acción que haya tenido. Puede ser muy volátil, a favor o en contra, la percepción que tenga la ciudadanía o la población en general sobre algunas personas, esto impactando desde luego a la vida democrática. Hago un pequeño paréntesis para comentar que tal vez tendríamos que utilizar estas redes sociales, esta tecnología, para educar a nuestras nuevas generaciones de tal manera que se sientan, puedan participar y puedan hacer un mejor uso de las tecnologías que nosotros, que ya somos adultos jóvenes, algunos de nosotros, como veo en pantalla, para hacer una mejor utilización de estas tecnologías, porque a veces nosotros con ese pensamiento que tenemos, reitero, podemos perjudicar la imagen de una persona o podemos favorecer o contribuir a que sea conocida una persona por algún aspecto, alguna situación que haya hecho. Considero que debemos de educar e enseñar a las nuevas generaciones a cómo se debe utilizar o cómo sacarle un mejor provecho a la tecnología, a las redes sociales, para que ellos no hagan lo que nosotros, destruir o construir rápidamente una figura pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Yo creo que inclusive tendríamos que educar a nuestra propia generación, ¿no? Nuestra propia generación de nosotros mismos, que ya somos adultos jóvenes, y nuestras tías y tíos también que envían piolines y otra información por WhatsApp, porque eso tiene consecuencias interesantes, porque no solo envían piolines, ¿no? O sea, se envían muchísima información, muchos datos, en fin, existen muchas modalidades de interacción que no necesariamente son positivas en las redes y que yo, insisto, nos estamos quedando cortos, ¿no? Nuestra capacidad de conocimiento, inclusive de raciocinio a veces, es mucho más lenta que lo que la inteligencia artificial procesa y no nos estamos dando cuenta de cómo estamos vinculándonos con ella, ¿no? Bien, entonces me gustaba mucho escuchar un poquito cómo iban compartiendo, pensando pues que las tecnologías digitales de la comunicación pueden ir impactando nuestra vida política, cómo han ido cambiando la forma en que interactuamos, porque definitivamente cuando llevamos toda esta reflexión concreta al campo de lo político electoral, podemos observar que ha habido un recorrido muy interesante en la forma en la que se hace política y en la forma en que se hacen campañas electorales, ¿no? En el estudio de los procesos comunicativos hay como una visión muy clara acerca de cómo ha ido evolucionando el desarrollo de las campañas y las consecuencias que esto tiene para la democracia hasta este momento, ¿no? Hasta este momento que es, la verdad que es un momento muy incipiente, o sea, en los efectos estudiados hasta ahora todavía se ve, es un fenómeno relativamente muy nuevo, que todavía nos falta muchísimo por conocer las consecuencias que esto puede llegar a tener. Entonces, en el estudio de la comunicación de masas, cuando hablamos de marketing, comunicación digital, comunicación estratégica, etcétera, etcétera, hay algunos autores que han observado o se ha estudiado cómo se han ido desarrollando las campañas electorales a la par del desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación de masas, ¿no? Una de las características que los medios de comunicación tienen, ya sabemos, es el de hacernos, o lo planteaba yo en algunas clases previas, es el de permitirnos conocer la realidad más allá de nuestro entorno inmediato. O sea, gracias a los medios nosotros sabemos qué pasa en nuestra propia ciudad
en el país o en el mundo, más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros propios sentidos, porque tenemos capacidades muy limitadas. O sea, si hacemos un análisis de con cuántas personas interactuamos diariamente, qué información obtenemos de ellas, nos podemos dar cuenta que lo que obtenemos es acerca del mundo en el que vivimos es muy poco. O sea, la mayoría de toda esa información viene de los medios de comunicación. Entonces, los medios definitivamente no solo son eso, un medio por el que recibimos información, sino que son un actor con mucho poder para definir lo que llamamos realidad, ¿no? El mundo que conocemos. Y una de las características del desarrollo de medios que sobre todo se ha dado en los últimos 30 años y que particularmente desde el siglo pasado, sobre todo después por ahí a principios de los años 70, empezó a generar en el campo de la política pues un impacto muy significativo, ¿no? Que es el de básicamente liderar, cambiar, estructurar la forma en la que se hacen campañas políticas. En el campo de la comunicación hay un concepto que dice eh, que se denomina la americanización de la comunicación política electoral. ¿Qué significa esto? Que diversos estudios alrededor del mundo han detectado o coincidido que las campañas electorales en las democracias modernas o los intentos de democracias modernas se parecen cada vez más a los modelos, medios y mecanismos que se han ido desarrollando en Estados Unidos, ¿sí? Que tanto los políticos como los medios de comunicación, como los partidos, siguen o tienden no necesariamente a imitar, pero algo parecido a eso, digamos, que tienden a seguir las prácticas de las campañas electorales del modo en que se han llevado a cabo en Estados Unidos. Entonces, y eso ha empezado a ocurrir como un fenómeno, digamos, global, que se ha detectado en democracias de todos los continentes, desde por lo menos los años 70, 60 del siglo pasado, y es observar cómo las campañas electorales siguen el ritmo, las tendencias que han marcado las campañas en Estados Unidos. Por supuesto, no se trata de que se copien exactamente modelos y formas, porque cada país tiene su propio sistema democrático, ¿no? Sus propias reglas, etcétera, etcétera. Pero en el campo de la comunicación político-electoral se ha observado esta llamada americanización de la comunicación política, que tiene que ver con seguir esta tendencia de lo que se hace en Estados Unidos para hacer campañas electorales. Por ejemplo, pues en Estados Unidos fue el primer país donde se empezaron a utilizar técnicas muy concretas del marketing para vender candidatos. Y creo que sin la necesidad de entrar a una definición de marketing muy académica ni demás, entiendo o asumo que todos sabemos que el marketing se entiende como aquella estrategia de comunicación que lo que busca es vender productos de acuerdo con lo que el público necesita, ¿no? O sea, lo que el público quiere, el marketing se lo da básicamente. O sea, desarrolla estrategias, herramientas, contenidos con base en lo que determinados públicos necesitan, ¿sí? Esto aplica tanto para productos como para servicios y como para personas, ¿no? O sea, alguien necesita un candidato con tales cuales características, bueno, conociendo que el público necesita esto, las estrategias de marketing y los procesos del marketing lo que hacen es diseñar un producto que tenga por lo menos una envoltura como la que el público o las personas desean. Y en esta americanización de la comunicación, pues los Estados Unidos fueron pioneros en desarrollar este tipo de campañas, ¿no? Y posteriormente, pues otros países, democracias de otros países, actores políticos de otros países, comenzaron a desarrollar este proceso, ¿no? Algunos autores han desarrollado, por ejemplo, o sea, habrán leído o no alguna vez a la politóloga Pippa Norris, ¿no? Ella es como una de las pioneras en el estudio de los procesos políticos. Y algunos autores empiezan a cambiar este concepto de americanización de la comunicación por el de modernización, ¿no? Y esta modernización aplicada, por supuesto, a los conceptos electorales, porque se consideran que el proceso de modernización de las campañas electorales implicó un cambio que tiene que ver directamente con el desarrollo de la tecnología. Es decir, y que se manifiesta sobre todo en las llamadas sociedades industriales de Occidente o postindustriales. Y el proceso o el concepto de modernización implicó que a medida que iba habiendo nuevos desarrollos tecnológicos y comunicativos, la tecnología empezó a impactar de manera directa en el modo en que se hacían campañas
políticas. Y este concepto de modernización ha llevado una fase en varias etapas que de algún modo abarca el proceso en el que nos encontramos actualmente y que me parece que es importante como conocer ese proceso, esas etapas, esas fases, para saber dónde nos ubicamos, inclusive para pensar hacia dónde vamos a continuar, ¿no? Y esa fase del proceso de modernización de la comunicación política, digamos que la primera fase, nos señala Pipa Norris, es el de la etapa de los procesos electorales o campañas electorales premodernas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, no? Yo creo que, no sé si aquí a alguien le tocó, tal vez, ustedes me dirán, si les tocó esa fase. Yo creo que a mí me tocó todavía, por lo menos cuando estaba relativamente chico, es que la puedo identificar en México, por lo menos como experiencia directa. Esa fase premoderna de hacer campañas electorales tiene que ver con esas formas de comunicación interpersonal en la que todavía los candidatos y las candidatas hacían estos recorridos, giras por el país e iban por las localidades y hacían como grandes mítines y había un orador, etcétera, etcétera, ¿no? No quiere decir que esto no siga sucediendo, ¿no? Pero en la fase de modernización de la política y de la comunicación política, esta es la primera fase que ha sido detectada en la investigación, que es esta etapa en la que todavía veíamos candidatos haciendo campaña a través de la visita directa, ¿no? O sea, era como muy análogo toda la interacción que había con los posibles votantes y la forma en la que se pedía el voto estaba muy marcada por ese contacto directo, casi que humano, físico con el candidato, ¿no? O sea, si alguien de acá lo recuerda, todavía, sobre todo los candidatos presidenciales, por ejemplo, hacían recorridos por los diferentes estados del país, etcétera. Entonces era como ese tipo de comunicación predominaba, o sea, esa era una de las características principales del proceso de modernización, esta fase que se llama premoderna de la comunicación política, era esa comunicación directa, muy directa del candidato con las posibles votantes, ¿no? Entiendo que en los municipios de nuestro país, ese sigue siendo, por ejemplo, una de las principales formas de comunicación, aunque se han sumado otros elementos, ¿no? Pero no quiere decir que esa etapa ya desapareció, sino que esa etapa se evoluciona y se transforma y llegamos entonces a la etapa moderna o a la fase moderna de la comunicación política. Y esta fase moderna está claramente marcada en nuestro proceso histórico en la preponderancia que tuvo la televisión, las encuestas de opinión y la participación de consultores, expertas y expertos. En nuestro país, esta etapa yo creo que está claramente latente y manifiesta en el modelo de comunicación político-electoral que se adoptó de 2007-2008 y que se reforzó en 2014 y que continúa vigente. Como ustedes seguramente ya saben, nuestro modelo de comunicación político-electoral tiene como base preponderante, como estrategia principal de comunicación, el spot televisivo asignado por la autoridad electoral. Entonces, digamos que nuestro sistema político electoral, considerando estas etapas que nos señala Pipa Norris, está muy claramente, al menos a nivel normativo, en la etapa moderna. O sea, en nivel práctico, yo creo que vamos a ir coincidiendo ahorita que vayamos viendo cuáles son las características de las otras etapas. Tal vez ya no estamos ahí. Tal vez hace tiempo que lo pasamos. O tal vez estamos en un proceso de transición, o tal vez se trata de un modelo híbrido. Pero si consideramos que una de las principales etapas de la comunicación político-electoral de la fase moderna es el uso de la televisión y el impacto que ésta tenía en la sociedad y cómo la televisión construía opinión pública, generaba diálogos, generaba la interacción de los votantes con los candidatos y con el sistema político en general. Bueno, nos damos cuenta que nuestro sistema o nuestro modelo de comunicación electoral actual tiene esa característica donde la televisión sigue siendo como el medio de comunicación principal para la interacción entre partidos, candidatos y la ciudadanía. O sea, nosotros estamos todavía normativamente hablando en la fase moderna. Sin embargo, vamos a ver que en la actualidad el proceso tecnológico ha sido tan rápido y tan acelerado que la comunicación política de la fase moderna ya avanzó a una fase denominada postmoderna. Inclusive un poquito más allá, ahorita vamos a ver. ¿Qué implica esta fase de comunicación postmoderna que se ha identificado ya por la investigación científica en el campo? Que la televisión, por ejemplo, y los consultores, expertos, etcétera, etcétera,
sí ocupan o pueden ocupar un lugar preponderante, pero además otras estrategias y otras características y otras cualidades y otro tipo de profesionales de la comunicación empiezan a tener mayor protagonismo. Y aquí es donde los publicistas, los expertos en marketing y de opinión pública empiezan a tener un rol más importante. Y ya no se trata solamente de generar imagen a través de la televisión y de posicionarse a través de la televisión, sino que se trata de generar discursos, contenidos y significados cada vez más específicos, más puntuales para satisfacer las necesidades de los votantes. Y entonces los expertos en marketing y publicidad empiezan a tener más trabajo, más participación en el proceso de definición de campañas electorales. Previo, en las etapas posteriores, se trataba mucho de construir un discurso ideológico, ¿sí? Que los candidatos identificaran esta cuestión muy ideológica, política, con sus votantes y a partir de ahí se trajeran votantes. Cuando llegan los publicistas y los expertos en marketing a las campañas electorales, esto se modifica y de lo que se trata entonces es de ofrecerle a los votantes potenciales, digamos, clientes, lo que desean, ¿no? Y ahí se empiezan a utilizar otras estrategias más específicas, empieza a intervenir el estudio de mercados electorales, mercados entre comillas, pero pues finalmente los posibles votantes son un mercado electoral, ¿no? A los que hay que vender un producto que es el candidato o la candidata, y se empieza a indagar con más claridad qué desea el votante, qué características debe tener el producto candidato al votante. Y en México, pues la elección del 2000, cuando se dio esta transición a la democracia con Vicente Fox, pues es un claro ejemplo de esta profesionalización de la comunicación de la etapa de un paso, digamos, a la etapa posmoderna, ¿no? Porque se trató de una campaña electoral en la que se invirtió muchísimo dinero en marketing y en publicidad para conocer justamente qué necesitaba el mercado electoral y que el candidato en cuestión pudiera representar esas necesidades y aspiraciones que estaba pidiendo, ¿no? Pues se trata de una etapa en la que si empezamos a observar públicos, tenemos que empezar a fragmentarlos, ¿no? Tenemos que empezar a conocer qué quiere este sector del público, qué quiere este otro sector del público. Entonces empieza a generarse a partir de esta etapa una fragmentación de le voy a usar en estos términos, públicos electorales, pero entiéndanse que me refiero a ciudadanía, pero para hablarlos en términos de marketing, necesitamos fragmentar los públicos electorales para darle lo que necesita, para producir un discurso, no sé, para las señoras de la fase tal edad, para los señores conservadores de tal clase social, para la clase popular tal discurso. Entonces empieza a generar una comunicación más específica, más directa con lo que se quiere oír y escuchar en esta fase posmoderna. Insisto, estas fases se han construido en la literatura académica con base en lo que se ha observado alrededor del mundo. En algunos lugares y en algunas realidades no quiere decir que ha habido un escalón tras otro de manera lineal. Si pensamos en nuestro país, por ejemplo, insisto con el ejemplo de Vicente Fox, ya hace 22 años, en 2000, se utilizaban o se empezaron a utilizar por primera vez de forma sistemática, rigurosa, este tipo de estrategias de comunicación. Entonces vemos que hace 20 años ya se utilizaba algún elemento de esta fase postmoderna, pero no significa que necesariamente estemos por completo en esa fase. O sea, insisto, mientras normativamente estamos en la etapa anterior, la etapa moderna, que era la etapa de la televisión, ya habían entonces unos indicios de la fase moderna en cuanto a las estrategias de comunicación. Pero los medios, por ejemplo, en el 2000 seguían siendo lo mismo, era la televisión. Entonces, de algún modo se van estas fases detectadas que se han construido de manera operativa para entender cómo ha ido funcionando, pues de algún modo se van mezclando, ¿no? Las estrategias, los medios, la tecnología de hace 20 años no es lo que teníamos. O sea, seguramente Vicente Fox hubiera hecho otro tipo de campañas, hubiera tenido Twitter, Facebook, TikTok, ¿no? Que es la bomba en estos momentos. Entonces, pero la televisión todavía, que era el medio preponderante de la fase moderna, pues fue utilizado muy inteligentemente gracias a la intervención y la participación de especialistas en marketing y en publicidad. Bien. Hay una cuarta etapa que surge después de esta fase posmoderna, ¿no? Que es donde entran los especialistas en marketing y en publicidad, y es la denominada etapa que se denomina hipermedia o hipermediatizada de la política, de la comunicación política. Y como el mismo concepto lo señala, pues básicamente el atributo principal de esta etapa es el uso muy marcado de los medios digitales. Empiezan a aparecer los medios digitales y esto transforma por completo alrededor del mundo la forma en la que se
llevan a cabo campañas político-electorales. ¿Y cuál es la característica principal de esta nueva etapa de hipermediatización de la comunicación política? Básicamente lo podríamos definir en una palabra o concepto: el dato. El ciudadano, la ciudadana, se convierte en sí misma, en sí mismo, en un dato. Es decir, con la ampliación de las tecnologías de la comunicación, nosotros somos un dato. Si estamos en el mundo virtual, nos convertimos en un dato. O sea, es muy interesante porque de algún modo nos reducimos a un input que luego se va a convertir en un output comunicativo. O sea, nosotros tenemos, ¿qué quiere decir el dato? Somos ese conjunto de información que aporta, una vez que se estructura, se analiza, una determinada información. Y como característica principal, pues esta transformación del público en dato y viceversa, y de las acciones del público en dato, pues se desarrolla básicamente en los medios, o gracias a los medios digitales, al surgimiento y sobre todo a la ampliación y profundización del uso de medios digitales. Sí, como sabemos, Internet y las computadoras existen por lo menos desde hace bastante décadas antes de la mitad del siglo XX pasado. Pero la extensión y el uso y facilidad con que nos hemos apropiado de ellos permitió justamente que el dato fuera el actor central del modo en el que se llevan a cabo campañas político-electorales en esta fase de hipermedia, que es en la que nos estamos encontrando en este momento, o que inclusive es posible que ya esté terminando y esté surgiendo una nueva fase, pero todavía no lo sabemos. Si ya caducó, y caducó muy rápido, ¿no? Porque las transformaciones de las tecnologías han ido, o sea, más rápido que lo que nosotros podemos, creo que, adoptarlas y procesarlas. Otra característica súper importante de esta última fase de hipermediatización de la comunicación política es que es aquí donde está el debate en este momento, porque por lo menos teóricamente, y tal vez en casos aislados, el público cambió de rol. El público dejó de ser el actor pasivo que recibe información para convertirse en un productor o emisor también de mensajes, en teoría. Entonces tenemos dos grandes características de la etapa de hipermediatización de la comunicación política: el dato, que nos convertimos el dato que nosotros somos, que somos, y digo, no es que nos convertimos per se, pero cada vez que nosotros interactuamos con un dispositivo digital, producimos información, querramos o no. O sea, simplemente con el hecho de encender la computadora, o sea, entrar en una página, entramos a Google, estamos aquí con Google, inclusive estamos dejando información de cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, sentados frente a la pantalla, y eso sirve para algo, implica algo, ¿sí? Ya es información. Entonces, cada vez que nosotros interactuamos con mi teléfono, lo tomo para alguna cosa. Un segundo, que voy a aprovechar para enviar un mensaje que me acaban de mandar, perdón. Bueno, justo ahora estoy enviando un mensaje. Vale. Cada vez que nosotros interactuamos con un medio digital, nuestro teléfono, que más o menos cuánto tiempo lo tenemos en la mano durante el día y cuántas horas, minutos interactuamos con él. No sé si han hecho algún análisis un poco consciente de verdad cuántas horas tienen el teléfono en la mano, ya sea para usar WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, leer noticias o cualquier otra información que busquen. O sea, yo me doy cuenta que tengo el teléfono, o sea, no lo he medido en horas, pero está conmigo básicamente hasta antes de que me vaya a dormir, ¿no? El otro día me hacía consciente de esto y digo, o sea, ¿cuánta información estoy dejando? ¿Cuántos datos sobre mí estoy produciendo? Adelante, Alejandra. Yo sí lo tengo medido, yo tengo una aplicación que mide eso, precisamente por ver eso, y el promedio de mí
que consumo mucha información porque mi trabajo me hace estar siempre consultando redes o noticias. Yo estoy entre las 6 horas y las 7 horas diarias, pero con el teléfono encendido, o sea, con la luz en el rostro viendo algo al día entre 6 y 8 horas. A veces disminuye, pero disminuye media hora, o sea que en realidad el promedio está entre las 6 y las 8. O sea, todo el día. Claro, o Básicamente. sea, es un montón, o sea, si lo piensas, es un montón de tiempo. Entonces, es bien interesante, ¿no? Cómo las tecnologías cambiaron nuestros sistemas de interacción social, pero también pueden tener efectos biológicos que no conocemos. Es decir, la luz de los teléfonos está estudiado que nuestro proceso evolutivo como seres humanos, biológicos, todavía no está adaptado para esta luz azul de las pantallas. Entonces, para que nos adaptemos y no tenga ninguna consecuencia, tendrían que pasar como cientos de años, ¿no? Pero, o sea, no han pasado ni 10 años y ya tenemos nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, nuevo esto, nuevo lo otro. Y en realidad parece muy simple, pero no lo sabemos qué consecuencias va a tener esto en nuestro proceso evolutivo, en nuestro sistema nervioso, qué va a generar o no, en fin. O sea, ese es como otro tema, pero me parece que hemos naturalizado tanto la tecnología que pocas veces nos detenemos a pensar en unas consecuencias que van un poquito más allá, ¿no? Ok, impactan diversos ámbitos de nuestra vida, por no decir que casi todos, ¿no? Bien, yo decía que entonces el proceso de hipermediatización de la comunicación política se caracteriza por el dato como estrella y por la construcción del público como un emisor y no solamente como un receptor. Esto ha implicado, por ejemplo, para la producción del dato, por supuesto, que se creen algoritmos, y en términos del público ha tenido un efecto muy interesante, que es la llamada hiper. Como se trata de hipermediatización, esto quiere decir que hay muchos medios, que hay mucho impacto e interacción con los medios. Todo lo que se produce de algún modo es hiper, ¿no? O sea, se amplía, se profundiza. Y entonces hay una si antes en la etapa posmoderna empezamos ya a fragmentar públicos, por ejemplo, las mujeres, los hombres, la clase tal, en la etapa de hipermediatización ya hay una hiperfragmentación del público. Es decir, que se construyen todavía perfiles de público mucho más específicos. Y lo más interesante, en las etapas o fases anteriores, la opinión pública, digamos, intentaba llevar la opinión del público con lo que se fundían los medios análogos como la televisión. Pero en esta fase es el conocimiento del público fragmentado de cómo piensan determinadas personas, específicamente cómo piensan, cómo sienten, cómo quieren, qué desean, y el hiperconocimiento de cada persona, con los datos que vamos dejando en Internet, con ese rastro digital que vamos produciendo, pues empezó a producir una hiperfragmentación del público, ¿no? De modo que los datos ahora, de algún modo, descubren y dirigen la opinión pública. Ya saben qué quiere el público escuchar y ya saben qué le van a dar. ¿Qué implica esta hiperfragmentación del público? O sea, que ya no necesariamente nos limitamos por cuestiones geográficas, ¿no? Es decir, probablemente yo que vivo en la Ciudad de México y tú que vives en Yucatán, tenemos un perfil psicológico muy similar, entonces se va a producir un discurso y un contenido político específico para ti, para mí, y se va a crear un grupo que ya no está limitado solamente, dependiendo del tipo de candidato, estoy pensando en un candidato presidencial, por ejemplo, que ya no solamente esté determinado por nuestra posición o condición geográfica, ¿no? De modo que con la hipermediatización se empiezan a crear, digamos, como minorías que discriminan, o sea, que se... Sí, se crean minorías muy específicas, o sea, finalmente yo creo que si ustedes ya tuvieron una clase con el maestro José Ramón, tal vez Narváez Hernández, probablemente en algún momento les habló de la psicopolítica, ¿no? Que es este proceso actual en el que nuestra interacción con la tecnología permite a la inteligencia artificial, a los procesos automatizados, hacer perfiles
psicológicos de nosotros que si hacemos terapia quizá ni nuestro propio terapeuta lo tenga, ¿no? Porque dejamos tanta intimidad en la computadora, en el teléfono, que ni nos damos cuenta o que nos parece normal. Entonces, gracias a esa interacción pueden conocer hasta nuestros deseos más íntimos que quizá nosotros no los tenemos tan claros, ¿no? Se supone que este es el nivel de avance que tiene la tecnología y entonces gracias a esto, cuando se utilizan estos datos en el campo político electoral, es posible entonces generar estos grupos tan concretos de mercado, esta hiper segmentación. Es decir, que yo ya no solo le voy a hablar a las mujeres, sino que, por ejemplo, les voy a hablar a las mujeres de tal fase etaria que piensan tal cosa o que quieren o desean tal cosa. Y eso, además, ha implicado una automatización de la comunicación política. ¿Qué quiere decir esta automatización? Que los contenidos de las campañas electorales, de los discursos que se producen, ya no necesariamente están producidos por seres humanos, sino que son producidos por bots o robots, por inteligencia artificial, ¿no? Que con base en la medición de los datos que nosotros proporcionamos y la aglomeración y el análisis que se hace, se automatiza la comunicación política o los procesos de producción de comunicación de contenidos para hacer, no me gusta, no sé si más bien de la automatización de contenidos políticos, de modo que estos bots lo que hacen es generar mensajes a partir de la información que nosotros mismos dejamos en la red, ¿sí? Y ya ni siquiera es a través de grupos o equipos de comunicación, sino que a través de un software al que se le dan determinadas coordenadas, se le pide que produce estos contenidos, ¿no? Y esto implica tanto contenido sonoro, textual, visual, etcétera, etcétera. Entonces, esa comunicación se produce en automático con base en esta hiperfragmentación de los públicos que se hace. Vale, ¿estamos claros hasta aquí? O sea, ¿vamos bien? ¿Algún comentario, duda, señalamiento, opinión? Algo que compartir está bien también. Algún temor de la tecnología también está bien expresarlo. Adelante, Mauricio, por favor. Quizás también sería el punto de que se promueve la etapa de la comercialización política, ¿no? Como que ya con esta tecnificación se hace una mimesis en donde todo se combina y ahora ya tiene un costo económico también, ¿no? Ahora ya todo se monetiza. Entonces también el impacto político, pues ya también tiene un costo, ya está contabilizado, ya incluso se sabe, por ejemplo, qué tipo de población es la que vota, quién es el que no vota, ya se ha microsegmentado, le llaman, ¿no? En marketing político, se microsegmenta con la intención de que el voto sea efectivo y de que tenga contundencia el mensaje que se va a promover. Gracias. Exactamente, Mauricio. De eso hablamos, justamente eso que acabas de decir con otras palabras, cuando hablamos de la hiperfragmentación del público, es que se hacen perfiles de público tan específicos que podemos darle un mensaje muy específico y crearle una opinión, una creencia y direccionar la acción, en este caso la acción del voto en una campaña electoral, hacia donde yo quiero, con base en la información que le estoy proporcionando. De eso se trata la hiperfragmentación del público. Fíjense ustedes, una de las campañas contemporáneas que representó de alguna manera, bueno, un hito en cuanto a los efectos de lo que se deseaba lograr, la efectividad, fue la campaña de Donald Trump. Si bien la campaña de Obama, por ejemplo, cuando empieza este proceso de hipermediatización, fue como muy exitosa en el uso de medios digitales para movilizar y para obtener recursos, en términos en términos meramente, digamos, comunicativos, ¿no? Donde se produce un mensaje y un contenido para públicos específicos, fue Donald Trump, sin duda, en 2016. Se ha estudiado que en 24 horas, por ejemplo, cada 24 horas, la campaña de Trump podía producir hasta más de 100 diferentes tipos de anuncios o mensajes a públicos específicos. O sea, cada día
se producían por lo menos 100 tipos diferentes de anuncios o mensajes y contenidos para públicos en diferentes lugares del país que querían escuchar tal o cual cosa. Y estos se producían de forma automática. Es decir, había una computadora a la que estaba recibiendo todos los datos, la información que o sea, era más complejo que una computadora, ¿no? Pero había un uso de tecnología que estaba recibiendo toda la información de los votantes estadounidenses durante las campañas. Entonces, por lo menos diario se producía un promedio de 100 anuncios diferentes. O sea, imagínense producir 100 anuncios diferentes. O sea, en términos análogos, si conocemos un poquito de marketing, de periodismo, de comunicación, sabemos que estar produciendo una cantidad de mensajes así es impresionante, ¿no? O sea, no importa si son textuales, sonoros, audiovisuales, o un conjunto de los tres, o productos hipermediatizados. Pero acá había un aparato, un robot que tenía esta potencia, que podía producir hasta 100 anuncios diferentes para diferentes tipos de públicos. O sea, era tanta la segmentación que no había, o sea, era en tiempo real. ¿Qué está queriendo hoy el público de la Ciudad de México, de la colonia Benito Juárez? O de la colonia, la delegación, perdón, o la alcaldía, en la colonia tal, en el sector tal, donde hoy se va a detonar tal cosa, o en el sector tal. Es decir, había tanta precisión que era posible producir tal cantidad de anuncios y de forma automática y solo usando recursos digitales, ¿no? Prescindiendo de un equipo de creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con tecnología digital. Bien. Digamos que la campaña de Trump fue precursora de este modelo, ¿no? De esta automatización y que se ha ido copiando después en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Brasil con Bolsonaro en 2018 también se ha observado que se realizaron este tipo de estrategias. Recién todos hemos escuchado el caso colombiano, ¿no? Donde la campaña estuvo más enfocada a los medios digitales, aunque ahí no hay registro tanto de automatización, pero sí del uso preponderante de medios digitales como estrategia. Entonces, como vemos, también cada realidad ha seguido este proceso de americanización de la comunicación política, pero con sus cualidades, ¿no? Sin embargo, esta tendencia está. Adelante, Alejandra, por favor. Yo quiero compartirles que para la campaña de Colombia, yo conozco a una de las consultoras que trabajó con el presidente y con su vicepresidenta, que es la primera vicepresidenta que tiene Colombia afrodescendiente. Uh-huh. Y ella fue mi maestra en la maestría de mercadotecnia, y ella es experta en el uso de datos de mujeres en política o de lo que buscan las mujeres como votantes. Entonces, en Colombia se usó eso para jugar con los sentimientos de la población y entonces hacer que emitieran su voto en favor de esta mujer afrodescendiente y del nuevo presidente. O sea, es que es bien interesante, ¿no? Cómo es posible o cómo finalmente los seres humanos somos en teoría muy racionales, ¿no? O sea, nos movemos con la razón. Pero justamente desde la psicopolítica se ha observado que las emociones muchas veces terminan teniendo un rol mucho más importante que la racionalidad, ¿no? O sea, nos pueden llegar a mover de tal manera que lo que están haciendo los mensajes no solo es enviarnos un mensaje, o sea, quieren de algún modo, o de diversos modos, mejor dicho, llevarnos a que tomemos acción concreta en lo material, más allá del mundo digital y de lo emocional que nos mueven, ese movimiento de emociones, inclusive ese apelo a cierta racionalidad, en fin, dependerá del tipo de mensajes y lo que el público está queriendo, o sea, depende de lo que querramos movilizar, se van a diseñar mensajes específicos, pero al final lo que quieren es llevarnos a la acción, porque no se trata nada más de hacer una campaña que sea bonita, que sea de bajo costo, que no sé qué, que el diseño, que esto, que lo otro. O sea, se quiere que nos movamos en una dirección. Adelante, Alex. Sí, incluso en esa campaña de Colombia, o sea, usaban no solamente el mensaje en discurso, sino también el lenguaje corporal de sus candidatos. Hubo un video que se viralizó allá cuando estaban en campaña, de cómo la vicepresidenta actual saludaba o convivía con la población y cómo convivía la candidata afrodescendiente con la población, cómo los saludaba, o sea, y fue un choque muy intenso porque la candidata abrazaba a las personas que trabajaban en gobierno, la saludaba de mano y la vicepresidenta que estaba en funciones ni siquiera los tocaba.
Entonces sí estuvo, o sea, todo estuvo controlado, no fue casualidad nada, ni el hola ni el buenas tardes de las candidaturas en esa campaña en Colombia. ¿Saben cuál es la característica de que usemos el dato como actor central, de que el dato sea la estrella? Es que el dato se puede recopilar, sistematizar, y entonces podemos hacer no solo, cuando hablo de qué quiero recibir, justamente tiene que ver con esto que dices, Alejandra, con si quiero que me digan buenos días en la mañana cuando llego a trabajar. O sea, y probablemente, no sé cómo sea, piensen en algo en su... La psique humana es muy compleja, ¿no? A veces queremos cosas que ni sabemos que las queremos. O sea, y el dato, por nuestra forma de actuar, puede conocer nuestro consciente y también esa información inconsciente. Y es tan simple, simplemente por el tipo de interacción que tenemos, o sea, por el tipo de páginas que yo consulto, por el medio en el que me informo, la noticia que leí. Entonces, inclusive cada palabra que hay en lo que yo voy interactuando, cada imagen, va diciendo algo sobre mí a nivel consciente, pero también a nivel del subconsciente de la psique humana, ¿no? Por eso es tan exitoso el dato, porque se puede recopilar y analizar. No importa si tú eres consciente o no de lo que estás buscando. O sea, ahí ya empieza, por supuesto, a jugar cuestiones de psicología, cuestiones, etcétera, etcétera. O sea, es un complejo muy interesante, ¿no? O sea, pero lo que es importante es que tenemos que tener conciencia de que eso que tiene consecuencias en nuestra vida, más allá de la interacción individual que yo pueda tener con un dispositivo de comunicación digital, tiene consecuencias en la organización política y en la forma en que nos vivimos como una sociedad, porque justamente se eligen personas que después van a tomar decisiones que nos van a afectar de un modo o de otro, querramos o no. Bien, un problema o los problemas que esto empieza a generar justamente, por un lado, es que hay una especie de invasión a tu intimidad implícita. Entonces ahí después en términos de derechos, que yo no soy abogado, empiezan a entrar otro tipo de cuestiones, o sea, que conozcan más de ti que tú mismo, por decirlo de algún modo. O sea, ¿qué consecuencias tiene eso para ti como persona? ¿Qué tal si ese dato un día alguien lo toma y lo quiere usar en tu contra para algo? No porque hayas hecho algo ilegal, sino porque simplemente se quiere hacer o ventilar tu perfil, por ejemplo. Por alguna razón, no lo sabemos. Hay un proceso de invasión a la intimidad, eso a nivel individual. Pero a nivel colectivo y a nivel político, que es lo que aquí nos interesa, hay un concepto que se utiliza desde principios del siglo pasado en la comunicación, que es el de eclipse del público, ¿sí? Que de algún modo se ciega al público, se le invisibiliza, se le ciega para que no, de algún modo no me gusta mucho esta palabra, pero porque es más fácil ser controlado. Cuando digo controlado me refiero a dirigirlo hacia una dirección específica, hacia una opinión, hacia una creencia, hacia una acción. Entonces, lo que hace la hiperfragmentación o hipermediatización es crear públicos tan pequeños que los eclipsa, es decir, les corta la visión panorámica. Si yo soy una persona que tengo una tendencia política hacia algún sesgo de, no sé, voy a poner cualquier cosa, por ejemplo, de izquierda, por ejemplo, y soy progresista, entonces la comunicación digital, el marketing digital, la publicidad digital, todas las estrategias que haya de comunicación política me van a empezar a mí a acercar de información. El llamado algoritmo me va a empezar a acercar de información afín a lo que yo creo, pienso, siento, quiero. Entonces, mi construcción del mundo va a estar definida por esa información, porque como lo decíamos hace un momento, al principio o en otras clases, el rol de la información es permitirnos construir las creencias, opiniones y conocimientos con los que vamos viviendo por la vida. Y si a mí me empiezan a rodear de información, de un tipo muy específico de información, lo que sucede finalmente en mi cerebro es que empiezo a creer que el mundo es como me lo están diciendo y como yo lo estoy interactuando, porque además los seres humanos que somos muy relacionales, vamos a empezar a vincularnos también con personas que piensan muy similar a nosotros, a menos que tengamos una también hiperconciencia de lo que está sucediendo, ¿no? De que me están bombardeando de información específica sobre una tendencia, haciéndome generar una creencia.
Eso implica que tenemos que tener una cierta capacidad de vigilancia, una capacidad crítica. Pero lo que hace la hiperfragmentación a través de los medios digitales es esto, crear discursos específicos para grupos específicos que creen cosas específicas y que en consecuencia empiezan a interpretar el mundo, la vida política de una forma específica. Y el resto desaparece. La diversidad de opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, esta es como una de las armas de doble filo de Internet y de los procesos comunicativos digitales, ¿no? Que por un lado pareciera que iban a generar una pluralidad de voces, sin embargo, en la práctica, los grupos hiperfragmentados lo que hacen es interactuar con otros grupos similares o con grupos opuestos, nada más para entrar en conflicto y determinar que mi verdad, la que yo estoy recibiendo, si la información que se me está dando, esa es la verdad válida. Entonces se construye lo que se llama posverdad también, que es un concepto que va más allá de la verdad, porque se crean muchísimas verdades, ¿no? Y las verdades finalmente se construyen y se crean con base en la información que la comunicación nos da, en el caso de lo político electoral, pero también en la vida diaria con todo lo que interactuamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de que el público sea eclipsado, de que sea fragmentado, de que no tenga un panorama completo de lo que está ocurriendo, sino de las cosas específicas que se le están diciendo? Pues que para que exista una democracia como la que nosotros aspiramos a tener, lo mínimo que necesitamos es la deliberación, es decir, el debate público de opiniones, de ideas, de creencias. Pero para que haya una deliberación que sea sana, incluyente, plural y justamente valga la redundancia, democrática, se necesita que conozcamos todas las posibles cuestiones que se tienen que debatir, no solo las que yo estoy creyendo, ¿sí? No solo las que a mí me aportan. Entonces, una de las consecuencias es que al haber esta hiperfragmentación de los públicos que se centran en temas muy específicos, cada público prioriza o en su agenda ese tema, ese asunto, ese debate, esa visión. Entonces no se crea un gran debate público en torno, por ejemplo, a cuál es la mejor opción de gobierno y por qué tal fuerza política debería de gobernarnos, sino que se crean muchos micro discursos, donde cada grupo social está tan inmenso en su propio discurso que luego es casi imposible hacer una especie de liberación colectiva sobre el discurso más amplio que tiene que ver con cómo organizamos la vida en conjunto, ¿sí? Entonces, en términos de la democracia, en términos de una democracia y lo que esto implica para una organización social, si tú tienes una fragmentación tan profunda, tan amplia, tan específica y necesitamos organizarnos como ciudadanía, por ejemplo, va a ser mucho más complejo porque tenemos diferencias de discursos, de creencias distintas. Entonces, armonizarlos para llegar al bien común, que la definición más básica de la política es la de la búsqueda y obtención del bien común, va a ser mucho más complejo. Se crea más conflicto social porque hay más diferencia. Por eso yo decía que una de las consecuencias de la hipermediatización es que genera o discrimina, y cuando decimos discrimina es que separa, ¿sí? Esos discursos tan específicos separan a los grupos sociales unos de otros. Y entonces la deliberación política se complica muchísimo a nivel de ciudadanía, ¿sí? Por supuesto, esta puede ser una estrategia muy útil para los actores políticos, porque si tengo una sociedad que no está organizada, a la que le puedo dar los mensajes específicos, es más fácil para mí llegar al poder sin que reciba una especie de confrontación o diálogo colectivo que cuestione inclusive mi plan o mi programa de gobierno, lo que yo estoy ofreciendo para gobernar. Y eso, pues, en términos de una democracia, que es lo que aspiramos, es gravísimo, porque si algo hace posible la democracia es la deliberación, el debate de ideas, la construcción del bien común, ¿sí? Bien, hasta aquí vamos siguiéndonos, ¿estamos bien? Vale. ¿Algún comentario, algún desacuerdo, alguna inquietud? Vale, alguien mencionaba en el chat ahorita, me parece que fue Elizabeth, que habláramos un poquito sobre la desinformación. Bueno, esa es otra de las características implícitas del proceso de hipermediatización, que necesariamente contar con más información no significa necesariamente que estemos mejor informados, ¿sí? ¿Por qué?
porque tal vez tengo más información de lo mismo, de un mismo discurso, de un solo discurso, es tan concreta la lectura de mi perfil que el algoritmo me va a aproximar siempre información afín a mí para hacerme creer, o, no para hacerme creer, con base en la que yo voy a creer lo que creo. Entonces la pregunta que yo podría hacer es muy simple, es, si pensamos en algún asunto, tema político, tanto durante las elecciones como durante el ejercicio de cualquier gobierno, y me informo de una determinada manera a través de medios digitales, y un día me pregunto, bueno, ¿por qué yo creo lo que creo? ¿Sí? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde surge? Yo no sé si, Elizabeth, si es la comunicación la que crea las categorías sospechosas. Me parece que es la interacción que nosotros tenemos con ella la que genera muchas categorías sospechosas, ¿sí? Y me parece también que en términos de la información, desinformación, todavía no es la tecnología per se la que genera la información desinformación, sino que son los objetivos que están detrás de la tecnología, o sea, mis objetivos políticos como grupo político, como actor político. ¿Qué quiero conseguir? Soy yo el que genera información o desinformación. Entonces, en las campañas actuales se ha producido tanto información, digamos, de una forma paralela, se empezaron a generar los que se llaman los darks post, que es cuando empiezas a generar esta información que busca justamente deliberadamente generar una confusión para eclipsar al público, lo que decía ahorita. Es decir, básicamente podemos producir contenidos que tengan el objeto de confundir, de cuestionar al público, y estos dark posts en una campaña no necesariamente salen del equipo directo de la campaña, sino que se buscan la tecnología. Internet nos permite crear como grupos paralelos y generar información desde otros ángulos, desde otras que no salen del equipo, que sí salen del equipo de campaña, digamos, pero que si uno hace un rastreo, permite una diversificación de dónde sale la información, porque finalmente toda la información se puede rastrear, y se ha encontrado, por ejemplo, que en muchas campañas se utilizan muchas estrategias en las que se manipula de algún modo al ciudadano para que promueva estos dark posts que sería contenido negativo, negativo para alguien, pero que favorezca al candidato que yo quiero, que yo represento, que quiero beneficiar. No sé si me expliqué bien. Es decir, yo si soy un candidato determinado, puedo producir, por supuesto, toda mi información, mi estrategia digital, bla, 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 el discurso que quiero hacer, que es el oficial, digamos, que es la parte como luminosa, que se puede ver, que se puede rastrear, que se puede estudiar, sistematizar. Pero como parte de mi estrategia de campaña también, y como la red ahora lo permito, no toda la información, si hay una información, por ejemplo, yo quiero desacreditar a mi oponente de algún modo, eh, aunque sea falso, puedo hacer que a través de otros grupos se produzca esa información y se difumine y se cree una opinión que me favorezca, tal vez contraria a la de mi oponente, aunque sea falsa, no importa. Entonces, las redes sociales ahora favorecen ese tipo de producción de información, ¿sí? Que es falsa, aparte se generan sitios falsos con información falsa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lleva a esto de la eclipsación del público. El público se termina confundiendo y a veces ya no sabe ni qué es verdad o qué no es verdad. O mucha de información falsa se transforma en verdad y la gente se transforma en verdad porque la creemos, ¿sí? Ahora bien, insisto, ¿cuál es el problema de este tipo de efectos? Que obstaculizan la deliberación, porque si yo tengo una confusión de información, si no tengo la información concreta real, no puedo participar o deliberar en el debate público, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas de la hipermediatización política es esto, que genera obstáculos para que se genere el debate público. Y ahora si lo pensamos en términos desde el marketing, esto ya tenía algunos conflictos, ¿no? Porque el marketing lo que hace es vendernos un producto, servicio. No genera, puede propiciar o disparar procesos de diálogo, pero no es el lugar del diálogo per se. ¿Qué quiere decir esto? El marketing podemos entenderlo como este proceso o estrategia comunicativa que forma de un proceso mucho más amplio en el que la comunicación tiene que ser entendida desde mi óptica
como un proceso deliberado de producción de significados o de sentidos. Es decir, un discurso coherente que me significa algo, que busca darle sentido a algo, ¿sí? Y para ello, para generar esa comunicación política desde esta visión más amplia, se pueden utilizar muchísimas estrategias y técnicas, entre ellas el marketing, por supuesto. Sin embargo, el marketing es un modo o un modelo o una vía o una estrategia de comunicación que es unidireccional, es decir, que va de mí para ti. El público no produce marketing, o los ciudadanos no producen marketing. Quienes usan la herramienta del marketing son, en el caso de las campañas electorales, los equipos, los actores políticos que desean direccionar una comunicación específica. Entonces, ¿cuál es el problema de nuevo de que se tenga este modelo? O qué está pasando, por ejemplo, no solo en México, sino en otras latitudes, con esta cuestión de la hipermediatización y el uso del marketing. ¿Y por qué esto es un problema, no? Cuando empiezan a aparecer las redes de comunicación, se pensaba, por ejemplo, que además del dato, el público se convertía en emisor-receptor, o sea, que el público tendría un rol como más activo en el proceso comunicativo, que no solamente recibiría información, sino que también la produciría y tendría un rol, digamos, como actor clave dentro de este proceso, incluido en las campañas electorales. En teoría es así, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de producir información política y compartirla, ya sea a través de nuestras redes de WhatsApp, Facebook o algún otro medio, alguna otra plataforma. Ahora, se suponía que en épocas de campañas electorales, o se supone, los candidatos, las candidatas, utilizarían esta posibilidad para generar espacios de diálogo o de liberación. Pero lo que se ha encontrado, por lo menos en nuestro país, para ir a lo concreto, aunque no exclusivamente, es que estas plataformas todavía siguen utilizando las herramientas para obtener la información del público, sí, pero no necesariamente están abriendo espacios de diálogo. De modo que las candidatos y los candidatos, por ejemplo, en la última elección presidencial que tuvimos, utilizaron estas herramientas todavía de una forma muy unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta democratización de la comunicación de la que nos han hablado, donde nosotros somos actores, líderes, etcétera, etcétera, no se da en el campo digital. O sea, sigue habiendo una práctica muy en muchos casos, no en todos, puede haber ejemplos concretos en los que eso no ha ocurrido. Se me acaba de olvidar ahora el nombre de este chico que fue, perdón que digo chico, pero era chico que fue diputado en Guadalajara, donde ahí sí se generó un proceso más democrático de comunicación, donde la ciudadanía sí podía interactuar con él. Empieza con K el nombre y se me olvidó, perdón la memoria. Bueno, no me acuerdo, pero seguramente se acuerdan del diputado que hizo la primera, independiente, que hizo la primera campaña a través de redes sociales y fue muy exitoso. Se me fue el nombre, Kamamoto, se me fue el nombre, sabía que tenía que... Bueno, ahí hubo un proceso así más democrático, exactamente, por eso fue tan exitoso, porque el público sí podía interactuar. Pero cuando hablamos en los grandes candidatos, los grandes partidos, por ejemplo, a la presidencia, eso en México todavía no se da. O sea, estamos en una fase de este modelo hipermediatizado que en parte sigue interactuando con prácticas y estrategias de los modelos anteriores, del premoderno, del moderno, del postmoderno que les mencionaba hace un rato, y con este hipermedia. Entonces tenemos un híbrido de comunicación muy extraño, porque además, insisto, normativamente todavía estamos en la fase en la que se le da a la televisión el rol principal. O sea, en letra, en la ley, la televisión sigue siendo como el medio por excelencia. Ahora, ¿de qué manera? Yo no voy a entrar en ese debate porque no me corresponde, que es el de la regularización o reglamentación del uso de nuevas tecnologías, ¿no? Yo no sé realmente qué tan efectivo va a ser esto, porque esto está caminando, el uso y la incorporación de la tecnología en nuestras vidas está caminando más rápido de lo que nosotros nos podemos pensar, ¿no? O sea, qué sé yo, ya hay personas que traen chips insertos en su cuerpo para modificar alguna función de algún modo, ¿no? No solo para geolocalización. Entonces, yo no sé cómo esto realmente va a seguir transformando nuestras vidas. O sea, es tan acelerado el proceso y nuestras normas son a veces tan atrasadas que no sabemos, yo todavía no tengo tan claro hasta dónde debe de ir la cuestión, ¿no? O sea, es como, bueno, el debate tiene que seguir sin duda pensándose y algo tiene que pasar al respecto, porque
porque las campañas ya no pasan por la televisión, o sea, ya es como muy obsoleto creer, y la televisión no tiene el impacto, o la televisión convencional no tiene el impacto que tenía en su momento, ¿no? Ahora tenemos muchas otras opciones y otras formas de consumo. Alejandra, adelante. Yo difiero, Ujú. porque ya lo he repetido incluso mucho en otras clases, las últimas encuestas de consumo de contenido audiovisual del Instituto Federal de Telecomunicaciones todavía colocan a la televisión como el medio más usado para consumir información, a la televisión y a la radio. Acuérdate Entonces, de una cosa súper mande. importante, acuérdate de algo súper importante que yo creo que tú conoces, ¿no? Una cosa es a cuántas personas yo le llego, y otra cosa es el impacto, la influencia que el medio tiene en las acciones y la decisión de las personas. Yo de verdad no tengo tan claro en este momento. Sí concuerdo en que puede ser todavía, porque creemos también que porque nosotros estamos conectados a Internet, la mayoría del país está ahí, no es verdad. Ahora bien, esas personas que están viendo la tele, ¿cuántos de ellos se abstienen de ir a votar? No lo sé. O sea, hay como todavía muchos factores que en términos de cobertura, sí, la tele sigue teniendo mucha cobertura, pero en términos de incidencia o influencia en las decisiones de las personas, tengo mis serias dudas. O sea, no tengo la verdad absoluta, pero yo tengo mis serias dudas de que sea el medio más influyente. Posiblemente sea el más visto, sí, pero el que más impacte en cómo tomamos decisiones, yo no lo sé tan cierto. Ahí es donde creo que tenemos, o sea, estamos en un proceso, te decía, tan acelerado que creo que nos hace falta conocer todavía mucho. O sea, sabemos como muchas cosas generales, ¿no? De que este concepto de psicopolítica, por ejemplo, me parece súper interesante porque ya mezcla la racionalidad y la emoción y hace como una amalgama ahí muy extraña que no alcanzamos a veces ni a entender y que, chin, o sea, cómo Sí, me están manipulando y no sé ni por dónde, o sea, hay una manipulación que ni la noto, pues. que sí consulté en alguna ocasión, creo que fue en Internet MX, una encuesta que preguntaba precisamente a través de qué medio te informabas y a quién le creías más, si a las tele, a la radio, a las redes sociales. Y si mal no recuerdo, sí decía que las personas se informaban de noticias más a través de redes sociales. Ok, es que Sí también podríamos hay. estar viendo mucha tele, pero informándonos en Internet. Exactamente. Entonces es que el panorama también, a través de cómo nos informamos ahora, se diversificó tanto que ya no sabemos, ¿no? De hecho, todavía a principios de hace unos años había una tendencia en el periodismo donde el ciudadano común empezó a utilizar como Facebook, por ejemplo, como un medio de noticias de su barrio, ¿no? Donde ya no es porque ya hace creo que el domingo era, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hubo un incendio en algunos de los vagones del metro, ¿no? Y uno se entera primero por las redes sociales, por los contactos que uno tiene, que por las noticias de la tele, ¿no? O sea, ya tu amigo, tu primo, tu pareja, quien sea, se convierte en un, entre comillas, reportero que te informa sobre algo que va a salir después en las noticias y con otro formato, con otra información, pero finalmente estás interactuando con un par, alguien a quien conoces, entonces es probable, muy probable, según la psicología, que le creas más. Por eso también las redes han tenido más impacto, porque no es lo mismo que yo comparta una información a las personas con las que interactúo de manera cotidiana, a que salga en un gran medio de comunicación, ¿no? Eso suele tener un impacto distinto. Entonces, sí, otra de las consecuencias que implícita o explícitamente ha tenido esta hipermediatización es justamente qué onda con los contenidos, ¿no? ¿Qué impacto tiene un contenido determinado de un medio tradicional al medio que puede ser mi vecino? El tema es que el vecino también puede ser manipulado para que comparta una determinada información y la crea. O sea, en fin, es súper complejo, ¿no? Cómo esto se está transformando y cómo esto, volviendo a la pregunta inicial que yo les hacía, puede impactar en las campañas electorales no solamente, sino también a la política y a la democracia. ¿Sí? O sea, y lo que podemos ver acá, por lo menos por mi parte, hasta hoy, hasta este momento, es que el gran problema que esto genera es que como ciudadanas y ciudadanos somos más o podemos llegar a ser
más excluidos del debate público que antes. O sea, la tecnología se pensaba originalmente como la nueva plaza pública. O sea, las redes sociales, este concepto de plaza pública, quienes hemos estudiado comunicación o ciencia política, etcétera, etcétera, pensábamos en el concepto de plaza pública, que es muy antiguo, que viene desde los griegos, porque pues era el lugar de la deliberación sobre lo público. Y entonces después los medios convencionales, etcétera, etcétera, se convirtieron en esa plaza pública. Después las redes sociodigitales son esa nueva plaza pública, ¿no? Y se creían por lo menos más democráticos porque cualquier persona en teoría podía tener acceso a ello y a participar en el debate y a participar en lo que se llama ahora la conversación pública. Y sin duda esas herramientas con las que contamos pueden hacer que eso sea posible. Pero en la realidad y en la práctica se ha observado que durante procesos electorales y campañas electorales y durante el ejercicio de gobierno mismo, esto no está ocurriendo. Y no ocurre no solamente en México, sino en muchas democracias alrededor del mundo. Lo que está sucediendo es que la deliberación pública se dirige hacia temas específicos que fragmentan y que segmentan y que en consecuencia no generan la puesta en común de lo que como sociedad deberíamos estar pensando, discutiendo o dialogando. O sea, que digamos que una de las grandes consecuencias negativas del uso de la comunicación digital en las campañas electorales hasta el día de hoy es esta fragmentación o nulificación inclusive de la deliberación pública, de aquello que hacia dónde estamos caminando, ¿no? A qué queremos lograr y conseguir. Y en una democracia, si no hay consenso, ¿cómo construimos, no? De momento no conocemos otra forma de gobierno, otra forma de organización política que sea más efectiva, que nos dé y nos garantice más libertades, que potencie los derechos humanos, que potencie ahora sí que una vida humana en más plenitud, porque ya hemos observado en la historia humana que ni los regímenes dictatoriales o de índole similar son necesariamente la mejor opción para vivir en sociedad. Entonces, el problema en este momento es que quizá no sabemos bien hacia dónde vamos como sociedad. O el problema es que queremos seguir utilizando la tecnología de la forma en que tradicionalmente utilizamos a los medios convencionales, que es de manera unidireccional. Y esto pensado no desde el campo del derecho, sino desde la comunicación, realmente es muy problemático, porque la comunicación justamente implica el darle sentido, el fin último, digamos, de la comunicación humana es el darle sentido, dirección a la vida. Y en este caso a la vida colectiva, a la vida política. ¿Sí? Es como viene desde ese lugar el concepto más profundo de comunicación, que no es mandar información de un punto a otro, sino darle sentido a aquello con lo que interactuamos y vivimos. Pues al fragmentar, al dividir, al no construir un debate colectivo, al hacer uso de las tecnologías en esa forma, pues no avanzamos hacia esa puesta en común necesariamente. Ahora, eso tampoco quiere decir que todo esté perdido. Las tecnologías de la información son una herramienta, ¿sí? Lo interesante es cómo se están utilizando para fragmentar y para dividir, para se utiliza el concepto de atomizar a la ciudadanía, o sea, convertirla en esas cosas pequeñas en lugar de ampliarla y reconocerla. Y eso puede afectar la calidad democrática, porque si no hay debate y deliberación, la calidad democrática puede verse disminuida, ¿sí? Las personas pueden verse manipuladas, engañadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema que esto está generando en nuestra democracia, justamente, es que todavía no sabemos cómo hacerle para producir un debate público verdadero. Y no sabemos ni siquiera si se va a conseguir, ¿no? O sea, tenemos que esperar cómo viene la reforma en materia de comunicación política, saber qué se está pensando exactamente, hacia dónde se va a dirigir, o sea, pero tenemos una historia democrática que tiende mucho a la opacidad, ¿no? Al no considerar los intereses de la ciudadanía. Entonces, lamentablemente creo que el panorama no se ve muy alentador. Por lo menos desde el punto de vista quizá normativo, ojalá que yo me equivoque y que mi percepción esté errada. Entonces ahí nos toca generar tal vez como ciudadanía
justamente un panorama un poco más alentador y luminoso, por decirlo de alguna manera. Y ahí yo creo que todos nosotros, todas nosotras tenemos la tarea, la función de seguir por lo menos alfabetizándonos en el uso de la tecnología, para poder tener no solo educación cívica, sino también educación digital que nos permita discernir, que nos permita saber dónde sí obtener información, dónde no obtener información, dónde es un riesgo, dónde me quieren manipular, de qué forma, qué datos dejo en la red, qué datos no dejo en la red durante los procesos políticos, qué información comparto, qué información no comparto. Entonces creo que gran parte del camino y de la solución, más allá de lo estrictamente normativo, tiene que venir por un proceso de alfabetización digital o de pedagogía digital, para decirlo de manera más correcta, ¿no? En la ciudadanía. Pero ese proceso pues tiene que surgir no solo de las instituciones públicas a los ciudadanos, sino también de la ciudadanía hacia allá. Y entonces, pero claro, las instituciones del Estado tendrían que promover justamente que esto empiece a ocurrir para que estos obstáculos de hiperfragmentación, hipersegmentación, no deliberación, no debate público, empiecen a ser contrarrestados, ¿sí? Creo que ese es como el gran reto que tenemos enfrente en este momento, o sea, empezar a construir desde ese lugar. Bien, ¿alguien que quiera compartir algo más? ¿Dudas, comentarios, quejas, señalamientos, observaciones, alguna aportación? Bueno, si no hubiera más, yo creo que por mi parte, hasta aquí la dejaría. Me interesaba mucho dejar como este recorrido que han seguido las campañas electorales en su desarrollo con base en el desarrollo de la tecnología y que tengamos conciencia de cómo la tecnología ha estado definiendo la forma en que se hace política. El desarrollo tecnológico ha estado incidiendo de manera muy, muy directa en la forma en cómo como sociedad nos hemos empezado a buscar las formas de organización del poder público, que es la política y las campañas electorales, ¿no? Entonces, no se trata solamente de tener un dispositivo, un teléfono, una red social, sino que esto tiene consecuencias más allá de mi individualidad y mi intimidad, tiene consecuencias para la vida pública, el modo en que como individuo, como sujeto integrante de una sociedad o sujeta integrante de una sociedad, interactúo con la tecnología, tiene consecuencias también en el modo en cómo posteriormente se toman decisiones de índole colectiva. O sea, que esa idea de que actúa global, actúa local, impacta global, creo que de algún modo es bien específica en esta interacción tecnológica. Todo esto que yo interactúo con la tecnología, toda la información que consumo, toda la interacción que tengo, en algún momento se convierte en una información que puede ser utilizada en un dato, que puede ser utilizado para la toma de decisiones políticas, ¿sí? Es importante ver y reconocer que este proceso existe y es importante sobre todo reconocer que tiene consecuencias más allá de mi propia individualidad, ¿no? O sea, que tal vez lo que nos toca a nosotros pues es seguir convirtiéndonos en ciudadanos cada vez más responsables que aprenden a utilizar la tecnología de forma adecuada, ¿no? Para mi propio beneficio finalmente y para construir pues una sociedad más democrática. Bien, por mi parte, pues sería todo. Les agradecería mucho su atención. Que tengan una bonita mañana. Creo que ya no tengo ninguna clase más con ustedes. Espero no haber sido muy repetitivo en relación con módulos anteriores. Intenté que no, porque me parece que ahora la discusión la tenemos que ampliar todavía más. Creo que las tecnologías nos implican un gran reto. A mí personalmente a veces el panorama digital me asusta, me da miedo porque digo, ¿dónde va a terminar esto? ¿No? O sea, lamentablemente, y digo lamentablemente, hay quienes, por lo menos muchos sociólogos especializados en el uso de la relación humano-tecnología, o sea, tienen panoramas que no son muy alentadores, que nos pueden llevar a sociedades cada vez más autoritarias, controladoras, donde las libertades se van restringiendo cada vez más, donde existe una libertad ficticia, etcétera, etcétera. O sea, por eso creo que avanzar en el conocimiento de cómo nos vinculamos con la tecnología y cuáles son sus consecuencias es como una labor no solo ética y profesional necesaria, sino que pues es el camino, ¿no? Que seamos conscientes de qué tipo de sociedades estamos construyendo y qué es lo que como individuos podemos llegar a aportar o no a este conjunto colectivo, ¿no? O sea, creo que por ahí pasa un poco el cambiar el panorama o la proyección que tenemos hasta ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias por participar en estos diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Pues que tengan un buen fin de diplomado, que sea muy exitoso y sobre todo que les resulte de utilidad. Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias. A ustedes.